Hola, soy Vanessa Chávez Mena, egresada de la Universidad de Antioquia en licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Actualmente soy profesora de Español para extranjeros y maestrante en Educación en la Universidad Uniminuto de Bogotá. Este video nace a partir de las pautas educativas propuestas en el curso Modelos Educativos de la Universidad Uniminuto y tiene como objetivo compartir algunas reflexiones sobre el aprendizaje y sus bases biológicas. Por eso va dirigido a maestrantes en educación. Este video consta de dos partes. Primero, debemos comprender cómo ocurre el aprendizaje y cuáles son sus bases biológicas. Y segundo, vamos a analizar a través de un ejemplo cómo se puede dar el aprendizaje en un niño haciendo uso de la tecnología en un contexto familiar. Entonces, ¿cómo ocurre el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso de por vida, donde tiene lugar la adquisición del conocimiento de algo por medio de nuestros sentidos y el contexto que nos rodea. Biológicamente, es cambiar el cableado del cerebro, es renovar las conexiones neuronales y socialmente es lograr el cambio de nuestra conducta y pensamientos. Los seres humanos somos como una máquina de aprender constante y desde el nacimiento hasta la muerte estamos clasificando y subclasificando. Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto cultural y social. Es el resultado de los procesos cognitivos de cada persona mediante los cuales asimilamos nuevas informaciones, como hechos, conceptos, procedimientos, valores. Nosotros construimos nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, es decir, conocimientos, que luego podremos aplicar a otras situaciones en otros contextos diferentes a los del aprendizaje mismo. En relación con las bases biológicas del aprendizaje, es muy importante reconocer que biológicamente nacemos con un cerebro inmaduro, pero es una ventaja para nuestro aprendizaje, porque podemos desde una etapa muy temprana del desarrollo fortalecer, eliminar o renovar nuevas redes neuronales a partir de nuestras propias experiencias, lo cual es maravilloso para la plasticidad cerebral y el aprendizaje. Por eso, los factores principales biológicamente que influyen en el aprendizaje son la actividad nerviosa superior, los dispositivos básicos de aprendizaje, las funciones cerebrales superiores y el equilibrio afectivo-emocional. Pero, para comprender un poco más estas bases biológicas del aprendizaje, vamos a profundizar primero en la actividad nerviosa superior. Es muy importante porque es una forma de trabajo de la corteza cerebral y algunas zonas vecinas. Contiene los fenómenos eléctricos, neuronales, y de esta zona se desprenden los reflejos condicionales, que son la respuesta particular de un organismo ante un estímulo del medio. Estos estímulos pueden ser la alimentación, la defensa ante el peligro o el apetito sexual. Segundo, los dispositivos básicos de aprendizaje, los cuales son las capacidades innatas indispensables para el aprendizaje. Incluyen la motivación, que es el proceso mediante el cual se inician y mantienen las actividades dirigidas a las metas. Las acciones motivadas incluyen opciones de tareas, esfuerzo físico y mental, perseverancia y logro. Otra característica fundamental es la memoria, la cual es un componente fundamental del sistema de procesamiento de la información. Es donde se retiene lo aprendido a lo largo del tiempo y además de ser la base de la supervivencia en el ser humano, la memoria es el vehículo por el que se transmiten los conocimientos y se crea la cultura. Otro dispositivo importante es la atención, que es un mecanismo cerebral que se requiere para ser consciente de algo. Es selectiva porque solo procesa algunos de los mensajes. Es un recurso limitado porque algunos estudiantes no tienen cantidades ilimitadas y dependen de la motivación y las emociones. Entonces, también tenemos el equilibrio afectivo-emocional. Este también es un proceso interno según Duncan, 1995.
Como tal, el desarrollo cognitivo únicamente se puede dar cuando a través del equilibrio se busca resolver el desequilibrio o conflicto cognitivo que surge en el momento en que las creencias del niño no coinciden con la realidad observada. Es decir, cuando ocurre un suceso que modifica sus estructuras cognitivas. El equilibrio trata de resolver el conflicto mediante la asimilación y la acomodación. Asimismo, tenemos la percepción sensorial, que se relaciona directamente con nuestros pensamientos. Aquí se relacionan nuestros órganos de los sentidos. Hay muchos receptores, al igual que nuestras experiencias guardadas en la memoria. Por eso podemos interpretar y estructurar la información para tener una información más exacta de las cosas. Y por último, las funciones cerebrales superiores. Son exclusivas del ser humano e indispensables en el desarrollo de diferentes aprendizajes como la lectoescritura, el cálculo, la realización de un deporte, la música y las artes plásticas. Un ejemplo de todo esto que acabamos de explicar es, por ejemplo, Victoria es una niña de 4 años que está aprendiendo a pintar las vocales por medio del celular de su madre, mientras está en su habitación en un ambiente totalmente familiar. Tiene un cuaderno de cuadros grandes y se sale constantemente de la línea y eso a ella no le gusta porque dice que se ve feo. A Victoria nadie le ha enseñado a usar el celular, pero ella ha visto constantemente a su mamá y a su papá usándolo. Entonces, tenemos la experiencia repetitiva de ver a la madre y al padre en este ejercicio de estimulación visual, el cual podemos llamar imitación-repetición. Victoria está emocionada y quiere avanzar en el reconocimiento del celular como objetivo para divertirse. Y esto se hace concreto en el momento en que toma el celular y busca el icono de YouTube para poner música y ver videos de cómo pintan algunos niños y adultos diferentes figuras. Entonces, podemos decir que el proceso de aprendizaje para Victoria, por su edad, es significativo en el sentido que produce una mayor cantidad de sinapsis neuronal, porque fue suficiente con la observación para memorizar la forma de usar el celular y buscar sus programas favoritos para aprender a dibujar y a pintar. También, en relación con los sistemas biológicos involucrados en este proceso, podemos decir que para Victoria, un sistema biológico clave fue la corteza visual, que, según Meneses, en su texto Solo se puede aprender lo que se ama, plantea que es importante la visión para el desarrollo de la retina y en el tálamo y en las numerosas áreas corticales que codifican diversos aspectos del mundo visual, como las formas, el color, el movimiento, en fin. Estas son estructuras que se desarrollan con ventanas plásticas que se abren a tiempos diferentes con poca duración. Por eso, es importante aquí el proceso de la memoria y el proceso de repetición que se llevó a cabo cuando Victoria veía en repetidas ocasiones a su madre y a su padre utilizando el celular y entrando a YouTube. En este caso, también tenemos información declarativa, como la visual y la audición. Victoria pasó por un proceso de recibimiento de la información visual y la transferencia también que se dio al hipocampo y al lóbulo temporal medial cercano, porque son los registros sensoriales de la corteza cerebral. Por tanto, para Victoria, los diferentes estímulos que registró provinieron de forma similar como estímulos visuales con sus padres o auditivos cuando ellos entraban a YouTube y ponían música. Entonces, también podemos decir que para esta niña el manejo del celular fue un proceso relativamente rápido.
En relación con el tálamo, para Victoria la información viaja directamente y al menos parte de ella es enviada a la parte apropiada de la corteza cerebral para su procesamiento, principalmente a los lóbulos cerebrales que procesan la información sensorial, pero no se envían en la misma forma en que se recibió, sino como una percepción nerviosa de ella. Por eso, aquí hay un cambio drástico en la expresión motora en los gestos de la cara de la niña. A Victoria le generaba placer y emoción usar el celular para aprender a dibujar. Había un gusto sobresaliente por tomarlo, ver los colores, tocarlo y escuchar los sonidos que salían de allí. Entonces, aquí vemos cómo un estímulo auditivo recibido por el tálamo fue transformado en el equivalente nervioso de la percepción de ese estímulo, que en realidad se relaciona con la información almacenada en la memoria. Para Victoria fue un reconocimiento pleno del logo de YouTube. Con Wolf, 2001, aprendimos que el proceso de la señorita Victoria fue sumamente adaptativo, ya que si tratáramos de poner atención a todos los estímulos, no podríamos enfocar nuestra atención en nada. Y en este proceso también fue posible la activación de la percepción significativa, con la activación del sistema reticular del cerebro. Porque en el caso de Victoria debía separar la información trivial de YouTube de la información importante para enfocarse en lo que necesitaba, que era aprender a dibujar.